Buenas y misteriosas noches a todos. Bienvenidos una noche más a Noches de Cementerio. Como siempre, yo soy Roberto Mora. A mi lado, Ana Oviedo. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, buenas noches, Robert. Pues hoy un tema distinto, diferente. Vamos a tratar las conspiraciones dentro de la cultura del rock de los años 60, 70, principios de los 80, como por ejemplo fue el caso de Jimi Hendrix, que decían que le llamaban el Elvis negro, porque, bueno, aparte de su revolucionario estilo de tocar el rock, pues también se le consideraba un activista de los Panteras Negras. Para quien no lo sepa, los Panteras Negras era un grupo terrorista que luchaba por los derechos de la gente afroamericana de los Estados Unidos de aquella época. Y bueno, como iba diciendo, alrededor de estos personajes, como por ejemplo Jimi Hendrix o el propio Elvis Presley, pues se rodean un entorno de conspiraciones y de leyendas, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, Elvis no estaba muerto, que está bajo la protección del gobierno porque en épocas de cuando la mafia operaba allí por Las Vegas, pues Elvis era un confidente. Pero bueno, antes de meternos en materia, pues bueno, vamos a resumir un poco lo que era la Operación Caos que intentó destruir la contracultura surgida desde el rock y el pacifismo, ¿de acuerdo? La Operación Caos es nada más y nada menos que archivos y documentos desclasificados por el gobierno. No hace mucho que se han desclasificado. De hecho, según la ley de desclasificación, si no hay nada que atente contra la seguridad nacional, se pueden desclasificar a lo largo de 20 años. Pues bien, estos documentos no hace mucho que se han desclasificado y bueno, ahí revela que ciertos cantantes, como por ejemplo el propio y ya citado Jimi Hendrix o el activista de los derechos humanos John Lennon, pues también tuvo su más y su menos con su archienemigo Richard Nixon, ¿no? Que era el presidente de los Estados Unidos de aquella época. Y bueno, Ana, Elvis, un poco qué pasa con él, porque dijeron que estaba muerto, que si era confidente. ¿Y quién no conoce o no ha escuchado alguna vez una canción de Elvis? Ese rock and roll, ¿no? Esa voz fabulosa, ese movimiento de pelvis. Pues yo creo que Elvis Presley, yo creo que tuvo una de las muertes envueltas en un velo de misterio de todos los cantantes, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el momento en el que murió ya había testigos que afirmaban haberle visto en diferentes partes del mundo. ¿Era una broma? ¿Gente que imaginaba lo que había pasado? No lo sabemos. El caso es que, por ejemplo, el mismo día de su muerte, pues dicen que un testigo vio un hombre físicamente idéntico a Elvis. Fue reconocido en momentos en los que compraba un pasaje de avión para ir a Argentina, que se identificó como John Burroughs, un seudónimo que precisamente Elvis ya lo había usado en otras ocasiones, entonces pues eso impactó a la gente. Y como ese testigo, muchos más. Pero hay una teoría conspiranoica en la que dice que Elvis se había comprometido con el FBI para brindar información de carácter confidencial sobre algunos artistas que estaban inmersos, pues bueno, en actividades ilícitas y que puso en riesgo su vida. Entonces no le quedó otra que fingir su propia muerte y salirse de la vida que llevaba de fama y alejado de la estrella que había llegado a ser hasta ese momento. Hoy en día, pues, ¿qué podría tener? ¿80 años?
Bueno, Elvis nació, bueno, para los que no lo sepan, nació en Tulepo, Mississippi, el 8 de enero de 1935. Y sí, bueno, más o menos tendría... Ahora mismo, si es cierto lo que cuentan, tendría 82 años. De hecho, hace poco salió en un... lo vi en un documental. Un señor muy parecido a Elvis Presley, evidentemente con sus canas, su envejecimiento, pero con los rasgos físicos igual que Elvis. A ver, vamos a tener en cuenta que Elvis era el niño bueno, digamos, de América. ¿Por qué? Porque era un chico que, bueno, que aunque era una estrella del rock and roll, pero no se negó a ir a hacer su servicio militar. De hecho, lo hizo en la base militar de Alemania, ¿vale? Y bueno, lo hizo en las fuerzas aéreas y bueno, le consideraban el chico bueno, digamos, o el niño bueno del rock. Y sí es cierto que bueno, como ya apuntaba antes, era un confidente del FBI. Yo no sé si por obligación o a lo mejor para seguir haciendo su servicio a la patria, porque dicen que también después de que se licenció del ejército, pues bueno, pasaba información de ciertos cantantes, de ciertos delincuentes. Y bueno, tengamos en cuenta que, a ver, que este hombre, como estrella del rock, estaba rodeado, pues eso, de gente de todo tipo de clases, ¿no? Desde deportistas de élite hasta mafiosos. Entonces, claro, yo creo que ahí el FBI de la época vio ahí un filón, ¿vale? Vio ahí un poco que dijeron, esta es la nuestra, para intentar atrapar a ciertos delincuentes, como por ejemplo ciertos mafiosos, ¿no? Pero sí, en torno a la muerte del rey, como se le llamaba, o el rey del rock and roll. Y también es cierto que, bueno, sí, yo pienso que sí un poco encaja un poco todo. A ver, no es por ponerme en plan conspiranoico. Es que hoy hay que ponerse en plan Sí, a ver, conspiranoico. hoy ello invita a ponerse conspiranoico, pero es que todo Otra cosa apunta. ya es la opinión Claro, personal de cada uno, pero claro, es que todo apunta a que sigue vivo. Primero, por las fotos de este hombre, que con 82 años, pues, bueno, luego también hay otros hechos, no solamente lo del FBI, sino también llama la atención que hasta ahora, hasta el día de hoy, la familia no ha cobrado el millonario seguro de vida que dejó Elvis. Eso es otro dato más. Una persona cuando muere, y más una persona con mucho dinero, lo primero que hace es cobrar los seguros de vida, y además de una persona que muere tan joven. Otro dato, pues que Elvis había manifestado su deseo de ser enterrado junto a la tumba de su madre, y sin embargo no lo enterraron allí, lo enterraron en no. otro sitio. O sea, no encajan ciertos afirmaciones que... Claro, es lo que estábamos hablando. Este hombre, Elvis Presley, pues bueno, como estábamos diciendo, era el chico bueno. De hecho, participó con el gobierno de la época en varias campañas de reclutamiento, es decir, para que los jóvenes se alistasen al ejército. Y entonces, a ver, si empezamos a unir un poco las piezas, yo pienso que todo encaja, ¿vale? Porque de hecho, cuando hace varias películas estando de servicio militar. A ver, evidentemente una figura pública como Elvis algún privilegio tendría, pero claro, no creo que tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, es que hay cosas que si te los pones a mirar, todo encaja. Porque de hecho, bueno, se licencia como capitán de las fuerzas aéreas. Bueno, de hecho ya hemos dicho que se alista presta su servicio, mejor dicho, en la base aérea de Alemania, de Ramstein. Y bueno,
yo pienso, mi idea fue, o mi opinión es que sigue vivo y es más, que sigue pasando información muy de vez en cuando a los miembros del FBI. Porque, bueno, no sé, sigue siendo, aunque ya no es una figura pública, en el caso de que sea, que ya no esté de cara a la galería, en el caso de que siga vivo, pero sí es cierto que, bueno, siempre los federales siempre tiran un poco de la misma gente para a la hora de echar una mano. No sé si me explico, Ana. Sí. Además, otro hecho también es que se dice que la familia no denunció la profanación de la muerte. De hecho, porque dicen que se profanó la tumba de Elvis y nadie lo denunció. También es algo muy sospechoso, ¿no? Y más siendo la tumba del rey del rock, o sea, tan famoso allí en Estados Unidos. Y también está en su tumba está escrito mal el nombre. Otra errata que Bueno, cómo o sea, no sé, es que son muchas cosas que alguien tan querido bueno, eso lo es puede porque hacer. no le importaba realmente, Claro, o porque real. sabían que ahí no era quien estaba y les Eso daba lo es, mismo, eso o es. querían dar a entender que realmente no era Elvis. O había un cadáver que no pertenecía a Elvis y ahora mismo, pues bueno, pues puede que ahora esté en su casa, la mar de bien. Y bueno, esperemos que escuchando nuestro programa, ¿no? Es difícil. Y bueno, pero bueno, sí es cierto que como bien dice, y aparte que cada fecha de su muerte, o sea, es decir, el 16 de agosto, es Graceland, su mansión que tenía, es punto de peregrinaje de miles y miles y miles y miles de personas. O sea, no sé. Luego, aparte de lo que estamos hablando, su mujer no. Priscilla Presley no sé, no denuncia se ha cometido tan delito que ha sido profanar la tumba de su marido o su desmarido, pero aún así no sé, es extraño, ¿no? Porque, a ver, una figura y luego aparte que la tuvieran tan a la vista. Porque, por ejemplo, me estoy acordando de cuando falleció Otto Rey, en este caso del pop, Michael Jackson. Evidentemente la familia lo enterró en otro lado para no ser motivo de saqueo. O sea, en este caso yo no sé, o bien la familia pasó o evidentemente algo falla. O sea, yo no sé a qué carta quedarme, pero sí es cierto que hay ciertas cosas que no o que no encajan, o mejor dicho, que encajan demasiado bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque a ver, o sea, ya vamos a dejar a un lado de que sea una figura pública, pero yo me entero de que la tumba de mi padre o mi madre o cualquier ser querido ha sido profanada, evidentemente pido un mínimo de explicaciones por lo menos al personal de ese cementerio, ¿no? Porque, a ver, pero es que en este caso la familia del bien no dijo nada, vamos, o sea, como que les dio un poquito igual. Estoy viendo ahora mismo en internet buscando la foto que has comentado tú, que había salido hace poco tiempo, de Elvis Presley celebrando su cumpleaños en Memphis. Un hombre ya mayor, pues gordete, con barba blanca. Para mí puede ser cualquier hombre de esa edad, desde luego. Pero no sé si es la gente fanática que todavía quiere mantener viva la esperanza de que Elvis sigue vivo o realmente lo es. La gente, incluso algunos aseguran que se trataba del hermano gemelo del cantante, Gis Garon Presley, que murió en el momento de su nacimiento. O sea que fíjate hasta qué punto llega la teoría conspiranoica de la gente. La gente dice que en ese momento que se le vio, y que no es la primera vez que se le ha visto, que en la fecha de su cumpleaños dicen que suele aparecerse
para celebrar el cumpleaños y que la gente lo ha visto en esas fechas, qué casualidad también. Un poquito extraño, sí. Pero casualidad por las dos partes. Puede ser que sí, que se le vea más porque es su cumpleaños y él quiera hacerse ver así, o porque la gente ya busca en otras personas la cara de Elvis para intentar que en esa fecha siga recordándoselo. Es que puede ser las dos posturas. Y dicen que la gente que hay alrededor de él, que siempre va rodeado de mucha gente y que son los guardaespaldas. Sí, bueno, los agentes del FBI, digamos, la seguridad, sí, bueno. Pero, a ver, es más que curioso, ¿no? Porque, a ver, una figura como Elvis, si de verdad sigue vivo, yo también te digo una cosa, si de verdad sigue vivo, con todos los avances que tenemos hoy en día, yo creo que la teoría esa de que está muerto pero no lo está, se hubiera, o una de dos, o lo tienen bien escondido y en ciertas fechas, como por ejemplo lo que tú estás diciendo, su cumpleaños, que, a ver, según la protección de testigos de ciertos cuerpos de seguridad como el FBI, a ver, salvo excepciones muy puntuales, cuando digo esto es enfermedades o muertes de seres queridos, no te dejan salir, evidentemente porque tu propia seguridad corre peligro. O sea, a ver, si tú delatas a la mafia... Hombre, ya, pero un hombre con 80 años ya, no creo que nadie le vaya a hacer nada. Sí, bueno, eso tampoco te creas, porque mira, me estoy acordando de Henry Hill, no sé si tú habrás visto la película Uno de los Nuestros, que es Sí. pues en la cual se basa es la vida de Henry Hill. Sigue amenazado por la policía y hace ya muchos años. O sea, de hecho, la mafia sigue pidiendo por la cabeza de Henry Hill, 5 millones de dólares. O sea, es decir, su cabeza tiene un precio altísimo. O sea, y por eso decía, o sea, vamos a ver. Sí, pero cuando uno está en protección por el FBI, lo primero que haces es cambiarle hasta la fecha del cumpleaños, o sea... Sí, bueno, a ver... No van a ser tan tontos de dejar algo tan evidente. Claro, aquí por ejemplo en España tenemos otro caso de testigo protegido, muy conocido, como es el caso de Mikel Lejarza. Bueno, para quien no lo sepa, Mikel Lejarza fue un chico, bueno, ahora ya será un señor mayor, que se infiltró en ETA y desmanteló una banda enterita. De hecho, la película Lobo de Eduardo Noriega lo relata muy bien. Y este hombre es lo que tú estás diciendo, porque es que este hombre nada más hacer lo que hizo, que está bien, pero lo primero que hizo fue cambiarse el rostro, o sea, es decir, cirugía estética. O sea... Claro. Y más ahí en Estados Unidos que hay más avance. Claro. Yo creo que si alguien afirma que está vivo y que se le ve y que es ese, a no ser que los de alrededor quieran, claro, protegerlo, pero no sé, mismamente con análisis de ADN se puede saber, ¿no? Un análisis de sangre, de cualquier cosa. Se puede saber si es Elvis Presley o no, o sea... Sí, pero claro... Yo creo que hay más rumorología que otra cosa. Claro, pero es que el problema es lo que estamos hablando, que a lo mejor la gente fans, no fanática, sino los fans de Elvis, pues bueno, siempre buscan una explicación de no, es que ha muerto, pero a ver, lo que estamos hablando hoy, sí es cierto que encajan muchas cosas. O sea, como ahora veremos con otros artistas. De todas formas, el caso de Elvis es un poco lo contrario a la Operación Caos. Claro, porque Elvis intentó ayudar al FBI y la Operación Caos... Era todo lo contrario. Iban directamente a por todos los movimientos culturales, bueno, o contraculturales en ese momento, como podía ser el movimiento hippie, como podía ser el rock, como podía ser ciertos movimientos que podrían sufrir un poco de... Incluso ya simplemente no el rock, sino simplemente el gente como Malcolm X o Martin Luther King, que bueno, que luchaban por unos derechos fundamentales y esenciales, que hoy en día lo vemos como algo normal, pero claro, estamos hablando de Estados Unidos en los años 50. Por lo tanto... Son los primeros silenciados. Eso es. Así que... Esas dos figuras. El tercero de la lista fue Jimi Hendrix. Otro grande de la música, otro genio y
otro que también tiene mucho de misterio, pero ahora lo vemos. Bueno, me vais a perdonar, pero quería poneros este pequeño fragmento de esta canción. Y Ana, una pregunta: ¿quién toca esta genial canción del rock? Pues no podía ser que otro que Jimi Hendrix, y esta canción es el All Along the Watchtower. ¿Quién no la ha escuchado alguna vez, aunque sean bandas sonoras, como en la película de Forrest Gump, en esas escenas de guerra, ¿no? Cuando está Forrest luchando la guerra del Vietnam, porque daros cuenta que aquella época todavía estaban los coletazos de la guerra del Vietnam y había muchos movimientos antiguerra de Vietnam en aquella época. Estaba también unos momentos tensos de la Guerra Fría, y la disidencia pues era un lujo que Estados Unidos no se podía permitir. Entonces activaron los mecanismos de búsqueda ante estos artistas que promulgaban revolucionarios, ¿no? Como por decirlo. Sí, bueno, sí, se podría decir así. A ver, lo que hemos hablado al principio. Había gente como Malcolm X o Martin Luther King que, bueno, reivindicaban los derechos de las personas afroamericanas de aquel momento de Estados Unidos. Y bueno, luego con el tiempo se unieron cantantes, en este caso Jimi Hendrix. Y bueno, primero vamos a decir que nació un 27 de noviembre de 1942, fallece el 18 de septiembre de 1970, aparentemente, y digo aparentemente, fue por un fallo cardíaco. Yo creo que fue por una sobredosis. Es que hay fuentes que dicen que fue un paro cardíaco, pero a ver, también es cierto que después de esta sobredosis por viene lo menos, perdona que te corte, por lo menos la prensa divulgó que la causa de la muerte había sido una sobredosis. A ver, en parte es cierto, porque pues evidentemente cuando hay una ingesta masiva de ciertas sustancias, lo que hace el corazón es pararse. O sea, evidentemente es una sobredosis, posteriormente es un fallo cardíaco. O sea, eso es evidente, la mayoría de las muertes, sean por lo que sea, suele ser por un fallo cardíaco. Pero yo, las fuentes donde me he documentado ponía que era por fallo cardíaco, por paro cardíaco. Otros dicen que por sobredosis, y luego está la teoría de la conspiración. Y ahora es donde yo quería entrar. Teoría, pero que no es teoría, porque el encargado de la autopsia, el doctor Bannister, informó en el momento de la muerte, que fue el encargado de limpiar el esófago de Hendrix, que había cantidades ingentes de vino tinto que salieron a través de su boca y su nariz, y que además tenía algo alrededor del cuello como una toalla, y que estaba también empapada de esta bebida. Sí, claro, por eso decía yo lo de la otra teoría, porque... Pero que lo que me refiero que no es una teoría, que es un hecho, que eso sí está confirmado por el doctor, el que hizo la autopsia. Sí, bueno, a ver... Ahora la teoría es... Claro, la teoría es la siguiente, y es que a Jimi Hendrix no bebía vino. O sea, directamente no le gustaba. O sea... que es posible que hubiera consumido algún tipo de estupefacientes. Sí, claro, es posible, como la mayoría de los rockeros de la época, ¿no? Pero bueno, es que me cuesta creer que una persona que no le gusta el vino, que ni siquiera lo prueba, muera por ingesta masiva de vino. Pero bueno, no sé. También es cierto que Jimi Hendrix era pues todo un ejemplo de contracultura, ¿no? En aquellos años, pues bueno, era
lo más normal pues era de ir al ejército, servir a tu patria, servir a tu país, tal no sé qué, y bueno, evidentemente este hombre promulgaba todo lo contrario, o sea, promulgaba pues la cultura hippie de los 60 de amor libre, de haz lo que quieras cuando quieras, y evidentemente pues eso al gobierno pues no le hacía mucha gracia, que digamos, ¿no? Y de ahí dicen que es posible que Jimi Hendrix fuera asesinado por algún tipo de servicio de inteligencia o por algún tipo de cuerpo de seguridad de Estados Unidos de la época. A ver, si nos ceñimos un poquito a los precedentes, digamos, de los cantantes de la época, como Janis Joplin o el mismo Jim Morrison, que hablaremos en el programa de hoy, sí es cierto que les gustaba experimentar, como la mayoría de la gente de aquella época, ¿no? Con ciertas sustancias, como barbitúricos, peyote, heroína. ¿A qué carta quedarme? No lo sé. Yo evidentemente me quedo yo a la carta de que le eliminaron directamente. Sí, le mataron porque es lo que estamos hablando. Promulgaba el amor libre, la contracultura, promulgaba los derechos de la gente de color. De hecho, se alista en el ejército, más concretamente en la división 101 de transportada, y luego un año siguiente se licencia. O sea, no es como Elvis. Elvis termina su servicio militar, luego ayuda al gobierno. O sea, por eso decíamos al principio que Elvis era un poco el niño bueno del rock, ¿no? Y este hombre, Jimi Hendrix, pues bueno, promulgaba todo lo contrario, sino la libertad, el haz lo que quieras cuando quieras, y eso al gobierno le irritaba un poquito. Yo quiero decir una cosa, y es que todo este tema de la Operación Caos y la autopsia en concreto de Jimi Hendrix aparecen publicadas en el libro de Santiago Camacho. Cierto. Que a quien le interese este tema lo puede buscar, porque él es bastante entendido en este tema. Cierto, por cierto, le mandamos un saludo desde Noche de Cementerio, Santi. No, esperemos que nos escuche. y bueno, como íbamos diciendo, a ver, luego no era el único. De hecho, mira, hay un dato curioso de Jimi Hendrix. Estaba con una mujer, con su novia, y ella decía que no quería nada serio, que quería, pues bueno, algo una relación no tan seria, y dijo, venga, vale, no te preocupes. Pues esa misma noche pues se encontró esta mujer con Jimi Hendrix con otra en la cama. Claro, cuando le pilló le dijo, pero bueno, ¿no me dijiste que no querías nada serio? Entonces ahí la mujer un poco se quedó un poco a cuadros, ¿no? Porque, bueno, es una anécdota que sí salió reflejada no hace mucho. Y bueno, a lo que íbamos, será un hombre que promulgaba pues eso, un poco la contracultura, y de hecho pues bueno, era todo lo contrario a lo que el gobierno de Estados Unidos de la época pues... Claro, date cuenta que en aquella época lo que querían era pues mantener la severidad y sí, la represión un poquito, digamos. La represión, porque lo que les faltaba en ese momento era que hubiera 4 melenudos o 4 rockeros dando por saco, y es lo que querían evitar, cortar de raíz esa situación. ¿Cómo? Manteniendo a la gente a raya. Ni más ni menos. Esa fue la Operación Caos. Entonces había que ir a por los que le molestaban. Entre ellos Jimi Hendrix, o entre ellos Jim Morrison. Sí, bueno, hay muchos. Bueno, Phil Oates, John Lennon también, que hablaremos un poquito, si nos da tiempo de él, y bueno, también es cierto que bueno, que este hombre pues también tuvo una vida un poquito de excesos. También es cierto que
ser un rockero de la época es lo que, ¿no? El rockero romántico, digámoslo así, vive deprisa y muere joven, se podría decir. Sí, la literatura del rock. Como le pasó a Janis Joplin, por ejemplo, también. Y bueno, pues también decir que también se codeaba con gente como Mohamed Ali, otro revolucionario, digamos, de la época, pero bueno, en este caso era un boxeador bastante conocido, pero en próximos programas hablaremos del misterio de los deportistas, que los hay también. Y bueno, volviendo a Jimi Hendrix, yo pienso que fue uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Madre mía, This Is The End, canción mítica de The Doors. Y bueno, otro personaje de la Operación Caos que también tiene tela, ¿no? Porque hay cuentas bancarias, hay mensajes a su viuda, pero bueno, no vamos a anticiparnos. Y Ana, cuéntanos un poquito Jim Morrison y un poco la contracultura que estableció en Estados Unidos. Pues como bien has dicho, Jim Morrison fue el fundador del grupo The Doors. Le puso ese nombre al grupo porque decía que se sentía a las puertas entre una realidad y otra. Fue famoso por sus altercados y por sus canciones también, evidentemente, como la que acabas de poner, The End, o la de Breakthrough to the Other Side, y que terminó con su vida de una forma triste. Su esposa, por ejemplo, fue incapaz de superar la muerte y afirmaba que incluso 3 años después de haber muerto seguía esperando al lado del teléfono para recibir una llamada. Luego hay gente que dice que, y ella afirmó que había hablado con él. Era un provocador en toda regla, pero también es cierto que poco o nada se sabe de que hubiera estado en manifestaciones ante las autoridades, ¿no? Que no saben tampoco si se sentían vigilados tanto él como su familia. Sin embargo, en uno de los últimos meses, estando en París, pues Jim Morrison afirmó y expresó su inquietud como que le perseguían, ¿no? En octubre de 1976, en la tumba, siempre que estaba decorada con flores en el cementerio de París, donde descansaban sus restos, se abrió y se descubrió que estaba vacía. Un gran misterio, ¿no? ¿Qué pasó con el cadáver? ¿Dónde están los restos del cuerpo de Jim? Pues nadie vio su cadáver, no se le hizo autopsia. Eso estaba en contra de la legislación francesa. Sin embargo, pues se realizó el levantamiento del cadáver antes de que llegase el juez, y en un intento de luz de gas, como se suele decir, alguien se esmeró en validar su pasaporte y una cuenta corriente, que es lo que tú comentabas al principio. Y como si esto fuera poco, pues años más tarde se publicó una novela firmada por él de un anónimo, en el que jamás cobró derechos de autor, pero sí aparecía su firma como que había sido él el autor. ¿Qué más nos puedes decir? Hombre, la verdad es... Hombre, a ver, la causa de muerte oficial, entre comillas oficial, pues bueno, dice que fue por sobredosis de heroína. A ver... Sobredosis de heroína, perdona que te vuelvo a interrumpir, cuando se sabe que después de la muerte de Janis Joplin dijo que iba a cambiar radicalmente y dejó ese tipo de drogas de lado. Sí, cierto, porque unos meses antes de la muerte de Jim Morrison también muere una de las grandes, Janis Joplin, también por lo mismo, por sobredosis de heroína. Y bueno,
lo que tú dices, Ana, sí es cierto. Dice que, bueno, pues, de hecho tuvo una temporada que ya no prueba la heroína, no bebe, o sea, se convierte en un Jim Morrison renovado. Eh, y bueno, es que es raro porque, bueno, a ver, por desgracia la gente que cae en las drogas tiene recaídas, pero bueno, no sé, en el caso de Jim Morrison no sé yo, y te voy a decir por qué, porque después de la muerte de Janis Joplin se asusta tanto que ni bebe, ni se droga, ni nada, o sea, cambió radicalmente. Hombre, Mm, es muy difícil salir así de una droga como la heroína, ¿eh? Por mucho que te asustes. bueno, Una cosa es lo que él dijera o las intenciones que él llevara y luego otra cosa es que fuera así. bueno, hay gente que dice que la han visto en el Death Valley, en el Valle de la Muerte de California, ya que él era muy bohemio, él era muy libre, era un espíritu libre, de hecho se le considera parte de la contracultura del movimiento hippie, pero sí, bueno, sí es cierto que salir de la droga es, sobre todo de la heroína, es difícil, pero bueno, no sé, según explica el propio Morrison, es que yo no la prueba. Que sea verdad o no, no sé. No sé. Es que claro, no le Es hicieron que, autopsia ni nada, es claro, es que ese que, es el problema. a ver, a ver, eso de que ya no te hagan autopsia ahí ya empieza un poquito a escamar. O sea, ya por ley todas las personas que mueren le hacen autopsia, ya sea una persona de 99 años como una persona que por desgracia también la soy, una persona de 27 años como era el caso de Jim Morrison, o sea, ya empieza a escamar. Luego aparte lo que tú dices, que hay movimientos extraños en una cuenta bancaria que solo conocía Jim Morrison, el libro que escribe. Yo me quedo a la carta de que... No solamente eso, luego hay radios, unos años más tarde una radio de allí dice tener grabaciones con la voz de Jim Morrison. También en un banco de América, no recuerdo el nombre, toda la plana mayor, incluso el director, dicen haberlo visto, todos afirman que era Jim Morrison el que acudió al banco. O sea, A ver, yo... ¿A qué carta quedarme? Pues como estaba fichado, porque de hecho, bueno, en el incidente de New Haven, la policía en pleno concierto se le lleva ya que se masturba o simula una masturbación en pleno concierto, yo pienso que decidió quitarse del medio, pero no en plan suicidio, sino directamente fingir mi propia muerte. A ver, estamos hablando de una persona que era muy bohemia, era una persona que le gustaba estar solo, era una persona que aunque estuviera con sus mejores amigos y con su gente, no estaba muy a gusto, que digamos, y bueno, para mí es no que le mataran, sino que fingió su propia muerte para decir, mira, dejadme un poco en paz, que no quiero saber nada de nadie. Y bueno, porque también es cierto, la viuda de Jim Morrison, pues bueno, sí es cierto que se suicidó porque tenía problemas con las drogas y tal, pero murió eso de de sobredosis también, de heroína. cierto. Que todos estaban enganchados en aquella época, es que Todos, desde Janis Joplin hasta Jimi Jimi Hendrix, o sea, Hendrix. todos. O sea que yo creo que aquí o queremos buscarle los tres pies al gato o es que es lo más normal. Si todos era la época de... No, era el boom. La heroína en esa época fue el boom, igual que el LSD, pues el amor libre, las drogas, pues era la época de probar y de experimentar cosas nuevas. Pero vamos, volviendo al tema de la muerte de Jim Morrison, para mí, mi opinión, tampoco quiero influir a nadie, para mí fingió su propia muerte, o sea, porque era una persona, ya te digo, muy bohemia y no quería... Sí, pero si según tu teoría puede ser una persona muy bohemia, pero entonces
te metes en jaleos de grupo. Porque le gustaba la música, simplemente. Pues le gustaba la música luego tienes que estar y... en contacto con la sociedad, No sé, con la gente. Si eres así de bohemio, haz música para ti, disfrútala tú. Sí, bueno. Yo creo que más bien, en todo caso, habría pues lo que le pasó un poco a Elvis, pero del lado contrario, el querer cambiarse la identidad porque sabía que iban a ir a por él. Sí, bueno, un poco, no sé, un poco que era un poco la contracultura, bueno, Si él ya estaba inquieto, según afirmó en los últimos meses de vida en París, diría, es que vienen a por mí. O sea, finjo mi propia muerte para que no sepan. evidentemente, o Pero no sea... porque quiera ser Sí, bohemio. yo creo que influyó un poco de todo, un poco que ya estaba cansado de esa vida, de que lleva el ser una estrella de rock, porque bueno, de hecho le gustaba mucho la meditación, la astrología, y bueno, no le gustaba, no sé, a raíz de Era Janis... muy espiritual. Sí, era muy espiritual y a raíz de... Y a raíz ya de la muerte de Janis Joplin, pues dijo, pues mira, entre que a lo mejor estoy un poco amenazado por el gobierno y que estoy cansado, finjo mi muerte y tan tranquilo que me quedo, ¿sabes? Yo creo que influyó un poco de todo, porque, bueno, realmente Sí, no pero era... de Jim Morrison tampoco se ha escuchado tanto de que esté vivo como por ejemplo el caso de Elvis, ni de Jimi Hendrix, porque el caso de Elvis es que yo lo he escuchado de siempre, desde que era pequeñita, que sí, que seguía vivo, que mucha gente lo había visto. En estos casos no tanto, es más conspiración que en el caso, por ejemplo, de Elvis. Sí, bueno, pero a ver, en Elvis, claro, es que marcó toda una época. Jim Morrison también, pero no tanto, digamos, porque allí habían abierto camino gente como Jimi Hendrix, Janis Joplin. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la contracultura hippie, digamos, que ya estaba un poco asentada, ¿no? Que no era tan el boom como, por ejemplo, Jimi Hendrix, que, no sé, yo, para mí, me queda la carta de eso, de que influyó un poquito de todo y, y fingió su propia muerte. Y continuamos en Noches de Cementerio, hoy Noches de Conspiraciones, con otro genio, con otro grande de la música, como era John Lennon, uno de los cuatro componentes del grupo británico The Beatles. Y bueno, este hombre pues nace en Liverpool en 1940, muere casualmente el 8 de diciembre de 1980 en el edificio Dakota, ¿vale? Fue disparado por Mark Davis Chapman. A simple vista fue un perturbado que se acercó a él a pedirle un autógrafo, pero como Lennon se negó, pues le disparó. Pero bueno, vamos a contar un poquito la vida de John Winston Ono Lennon, más conocido como John Lennon. Este hombre, como digo, nace en Liverpool en 1940. Cuando tiene 9-10 años aproximadamente, se queda un poquito, digamos, impactado, porque ve como a su madre la atropellan en plena calle de Liverpool. Y bueno, también era también parte de esa contracultura, ese, digamos, archienemigo de Richard Nixon, ¿no? Porque de hecho Nixon le expulsa del país. Bueno, no llegó a expulsarlo. O sí, no. Sí, le llega a expulsar, lo que pasa que, bueno, le expulsa, pues bueno, por sus canciones contra la guerra, sus canciones pacifistas, su contracultura, y bueno, ahí... Yo
hay tenía más. entendido que quería sacarlo del país porque nunca le gustó que estuviese ahí en Estados Unidos, ¿no? Y incluso intentó no renovarle el contrato de permanencia. Lo que pasa que tuvo que claudicar por la reacción de muchos artistas y personalidades y demócratas que lo apoyaron, ¿no? Fue un poco por conveniencia política lo que pudo más en este caso de John Lennon, ¿no? Porque fue uno de los, como bien has dicho, de los músicos que más hizo por la causa de la paz y de la solidaridad. Y todo eso lo sufrió en sus propias carnes. Sí, claro, a ver. De hecho, el mayor experto en música pop y rock de España, Joaquín Luqui, Que en paz descanse. habló abiertamente del acoso y derribo implacable que sufrió John Lennon por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Sí, claro, porque a ver, estaba fichado, o sea, era ya un poco los últimos coletazos del movimiento hippie, oponiéndose a la guerra del Vietnam, y bueno, pues como que al señor Richard Nixon no le hacía mucha gracia, evidentemente. ¿Por qué? Porque si tú tienes a las masas un poco asustadas con esa represión y viene un señor que encima es famoso y dice que se unan todos para decir no a la guerra, pues como que no le hizo mucha gracia, ¿no? De hecho, pues como decía, fue asesinado por Mark David Chapman en 1980, más concretamente el 8 de diciembre. Este hombre, fíjate tú, qué curioso. Sí, yo creo que todo el mundo sabe quién fue el asesino de Lennon, pero no saben. Claro, no saben lo que hay detrás del asesino de Lennon. Eso es. Fíjate tú qué curioso que este chico, ¿vale? Supuestamente programado, digo supuestamente, porque eso da para otro tema, el proyecto MK Ultra, ¿vale? Es decir, el asesino perfecto. O sea, tú asesinas a una persona, pero luego no te acuerdas de nada. O sea, ¿qué mejor? Asesino de... No, yo no recuerdo nada, no sé ni cómo lo hice, no sé ni qué hacía allí, ¿vale? Este hombre se acerca a John Lennon a pedir un autógrafo. Se niega, ¿vale? Le mete 2 disparos, le realiza 2 disparos, 2 en el pecho. Se cae, curiosamente, le da tiempo a caer, curiosamente, en las puertas del edificio Dakota, otro edificio emblemático donde, aparte de rodarse La semilla del diablo, estuvo Aleister Crowley, el mago negro. Y como iba diciendo, este hombre, antes de matar a John Lennon, se tira 6 meses en un centro de entrenamiento, de la CIA en Afganistán. O sea, vamos a ver, un señor que está perturbado supuestamente, ¿cómo le dejan el ejército de los Estados Unidos o la CIA que se entrene con ellos? O una de dos, o estaba programado para matar, o algo falla. Claro. Y no solamente que estuviera en el campo de entrenamiento en Beirut, sino que poco tiempo después fue recluido en un hospital psiquiátrico de Hawái para pasar por un proceso de modificación de la personalidad, lo que hablabas tú hace un momento, ¿no? Porque dice que escuchaba voces que le decían que debía de matar a John Lennon. Cierto, bueno, esto también me recuerda también a una canción muy curiosa de los Beatles, que se llama Helter Skelter, extraído del disco White, del disco blanco de los Beatles, y que el señor del señor Charles Manson, pues bueno, también decía que escuchaba voces de matar a Shannon Tate, es decir, la mujer de Roman Polanski. Que de hecho en la habitación... Sí, ponían pig, cerdo, y ponían Helter Skelter. Eso es. Y bueno, como iba diciendo, este hombre, pues como bien ha dicho Ana, pasa varios meses en un centro de... ¿Psiquiátrico? Sí, bueno, psiquiátrico, podríamos decirlo así. Y bueno, este hombre, cuando le desprograman, digamos... Sí, le podemos decir sí, cuando le desprograman... El botoncito sí, de programa. Bueno, pues no se acordaba de nada. O sea... Es curioso un dato que
se convirtió en un lector compulsivo del libro del El guardián entre el centeno, que es un libro que parece haber obsesionado a varios asesinos en Estados Unidos. No sé qué tendrá su libro, pero yo me lo voy a apuntar por si acaso. Me lo quiero leer. Sí, bueno, no, me lo apunto y cuando... Siempre lo he escuchado y nunca he tenido sí, la oportunidad de sí, comprarlo, por de ejemplo, leerlo. asesinos... Para analizar un poquito no sé, de qué irá, de qué tratará ese libro que obsesiona tanto a los asesinos, cuáles serán las características para forjar un asesino, ¿no? No sé. Porque un libro no te convierte en asesino, Sí, pero, evidentemente. claro, pero sí es cierto que ciertos asesinos, como tú me has dicho, como puede ser Ted Bundy, por ejemplo, Ted Bundy, otro mítico asesino en serie, que prometemos hablar de él, pues bueno, pero obsesionárselo de leérselo una y otra vez. Claro, porque dicen que hay como una especie de clave que induce a un proceso de hipnosis en el que envían órdenes a una persona para que luego cometa, sin ser consciente de ello, el crimen. No Es sé, un libro encriptado ahí que provoca... No lo sé, lo apuntaremos para... No sé, como... Es que es curioso, pero bueno, me la apunto y si puedo hacerme con él. Pues amigos, amigas, espero que os haya gustado estas conspiraciones musicales. Y bueno, yo por mi parte nada más que añadir. ¿Tú tienes algún dato más de última hora? ¿Algún apunte? No, nada más, todo dicho. Pues hasta la próxima, amigos. Ser malos, disfrutar del misterio y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.